Cuando leemos en la Biblia una historia como la de esta mañana sobre Elías y la viuda de Sarepta, ¿qué creemos que estamos leyendo? Quizás, influidos por nuestra cultura moderna, pensamos que se trata de una narración que nos cuenta un milagro. Pero como esta misma cultura moderna nos enseña que los milagros no existen, entonces podemos llegar a pensar que esta es una historia de un mundo antiguo que ya no nos pertenece. O en el mejor de los casos, si nos refugiamos en una actitud pietista, podemos pensar que se trata de un texto que nos habla de la provisión de Dios en nuestra vida. Sin embargo, nuestra cultura moderna nos incapacita para entender el relato, porque en realidad el relato nos habla de una dimensión de la realidad que nuestra cultura denominaría política, como una esfera separada de otra dimensión denominada religión. En este ámbito de la religión es donde se creen los milagros, donde se cultiva esta fe pietista de la que hablaba antes, que espera la provisión de Dios, pero que como todo el mundo sabe, el mundo real, donde ocurren las cosas de verdad, es aquella al que dominamos política. Sin embargo, este que es nuestro mundo cultural, de nuestra sociedad, no es el mundo cultural de la Biblia. En la Biblia no hay separación entre política y religión. No hay una esfera específica para la fe en Dios, mientras que el resto de la realidad pertenece a la política y a las decisiones de los seres humanos autónomos y adultos. Para la Biblia, Dios está presente en toda la realidad humana, incluida la política, y la fe atraviesa todas las esferas de la vida cotidiana y de la realidad social. Por eso en la Biblia, hablar de Dios es hablar de política. Hablar de política es hablar de a quién se presta lealtad, y la fe no está reducida a una esfera individual. Por todo ello, los profetas están junto a los reyes y la palabra de Dios irrumpe en medio de las crisis y de las vicisitudes políticas, tanto de Israel como del mundo del Mediterráneo antiguo. Por tanto, esta es una historia que nos habla de Dios y de la fe, pero también de crisis climática, de dolor, de sufrimiento humanos y de una crítica a la ineficacia política. No es solo una historia sobre una fe privada, sino sobre cómo el reinar de Dios es respuesta a los desafíos ambientales, políticos y sociales de toda sociedad humana. El contexto de ese relato refleja una profunda crisis. En el Mediterráneo antiguo ocurrieron distintos eventos de emergencia climática de distinta intensidad que afectaron tanto a Israel como a los pueblos limítrofes, sufriendo periodos de sequía y de hambre como en este pasaje. En aquella época en Israel, en el reino del norte, gobernaba el rey Acab, de la casa de Omri, y en Judá, en el reino del sur, gobernaba el rey Josafat. Es el momento en el que Elías aparece en escena como profeta. Es el año 870, perdón, antes de Cristo, el siglo 9 antes de Cristo. Acab se había casado con Jezabel, la hija del rey de Sidón, una de las ciudades junto a Tiro que pertenecían al pueblo fenicio, que adoraban al dios Baal, dios de la lluvia y de la fertilidad, y a la diosa Asera o Astarte. Como resultado de este matrimonio entre Acab y Jezabel, en Israel se potenció el culto a Baal y a Asera. Antes hemos dicho que en la Biblia Dios y la política no están separados. Ahora es momento de comprender cómo funciona todo esto y qué sentido tiene para nosotros. Lo primero que debemos entender es en qué consistía la acción de reinar en este contexto de crisis climática y sociocultural. El rey en el mundo antiguo era responsable de garantizar con su reinar la provisión de alimento y agua a su pueblo.
Además de construir las infraestructuras necesarias para ello, debía asegurar la fertilidad de la tierra por medio del culto correcto a los dioses. Con parte de este reinar, el rey debía reinar en favor de los más vulnerables, es decir, las viudas y los huérfanos. Esta concepción del rey era común a toda la cultura mesopotámica, egipcia y, por supuesto, israelita. Sin embargo, en la Biblia hay algo distintivo, y es que el rey en Israel actúa de manera delegada, es corregente con el reinar de Dios, que es el verdadero rey de Israel y de todo el mundo entero. La pregunta que surge entonces es, ¿los reyes de Israel y de Judá actuarán según el reinar justo y sabio de Dios o se apoyarán en otras ideologías y en otras alianzas? La respuesta implícita es clara. Que el rey Acab se casase con Jezabel implicaba una alianza internacional con un pueblo vecino, un pueblo rico y próspero, que pretendía, con esa acción, casándose con Jezabel, asegurar una posición económica y política ventajosa para Israel. Pero también es importante darse cuenta de que el dios que adoraban los fenicios era Baal, dios de la fertilidad y de la lluvia, lo cual debía asegurar la abundancia en Israel. O sea que en aquellos tiempos de sequía y de hambre parecía ser una política sensata, prudente, aquella alianza, aunque supusiese la promoción del culto a Baal y a Será en Israel. En aquella situación de crisis climática, el rey Acab tomó una serie de decisiones que parecían, como digo, sensatas. Sin embargo, la cuestión de fondo era que el rey Acab había decidido que Baal, y no el Señor, era una apuesta segura a aquella situación de crisis, de sequía y de hambre. Sin embargo, con ello, el rey Acab se alejaba del reinar sabio y justo de Dios, con especial atención a los más vulnerables, las viudas y los huérfanos, que en este otro marco de pensamiento y de cultura, otro marco cultural, suponía quedar abandonados. Así que todos los detalles en el texto nos muestran cómo Dios es el verdadero rey que trae este reinar justo y sabio. Para ello irrumpe la palabra de Dios en la vida del profeta Elías. La palabra de Dios representa la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso, esta es una narración dominada por la palabra de Dios. Tenemos tres referencias expresas a la palabra de Dios en nuestro texto, en los versículos 2, 5, 8 y 16. En realidad son cuatro referencias en este capítulo 17, versículos 2, 5, 8 y 16. Es muy interesante que nuestro texto tiene un comienzo muy parecido al texto de la semana anterior. Allí Natán y David tomaron una decisión que después la palabra de Dios corrigió. Y aquí vemos como Elías, delante del rey Acab, anuncia que no habrá lluvia hasta que él lo ordene, versículo 1. Así empieza nuestro texto. La intención de Elías es clara, está criticando el reinar del rey Acab, pero piensa que es él, como profeta, el que es realmente capaz de garantizar a través de su palabra la sequía o la lluvia en Israel. En cierto modo, el profeta quiere sustituir la acción de gobierno del rey. Sin embargo, como en la narración de la semana anterior, la palabra de Dios irrumpe para cambiar el rumbo de las cosas y manda a Elías que salga de palacio, versículos 2 y 4. Obviamente el rey no va a tolerar que nadie le haga sombra, así que Elías tiene que huir del palacio del rey a un lugar escondido junto a un arroyo de agua, que no era un mal lugar en una situación de sequía.
De esta manera, finalmente Elías hizo conforme a la palabra de Dios, nos dice el versículo 5, en lugar de confiar en su propia palabra. El texto, para indicarnos que todo esto no es algo aleatorio, sino que es fruto del reinar de Dios, nos dice que los cuervos, un animal impuro, por cierto, daban de comer a Elías. Allí estuvo viviendo durante un tiempo. Pero pasados algunos días, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra, versículo 7. Es decir, que la sequía fue a peor y la situación se hizo más acuciante. Así que tuvo que abandonar aquel lugar que le había servido de refugio. Nuevamente, la palabra de Dios irrumpe la vida de Elías, que le pide marchar a Sarepta de Sidón, versículos 8 y 9. Ahora comprendemos la dimensión de la decisión de Elías suscitada por la palabra de Dios. La palabra de Dios conduce a Elías no a un lugar cualquiera, sino a una ciudad fenicia, donde gobierna el rey de los Sidonios, padre de la esposa del rey Acab, donde se adora a Baal, dios de la lluvia y la fertilidad. La palabra de Dios conduce al profeta Elías a suelo fenicio. Allí se va a dirimir la fuerza del reinar de Dios frente a Baal y frente al rey fenicio. El clima narrativo está claro. Después de que se haya descartado el reinado de Acab, ahora, ¿quién va a salir victorioso? ¿Dios o Baal? ¿Elías o Edbaal, rey de los sidonios? O, en definitiva, el rey de Israel. Sin embargo, la narración, con mucha sensibilidad para el dolor y el sufrimiento humano, no nos lleva a una escena palaciega donde se dirima este conflicto político-religioso, sino a una escena completamente cotidiana. No es a nivel de la política religiosa internacional donde se va a resolver esta cuestión, sino es a nivel de la calle. Porque en definitiva el reinar de Dios es un reinar a favor de los más vulnerables. Elías se va a encontrar a las puertas de la ciudad con una mujer viuda. Y la siguiente escena es paradigmática. Aquella sequía y hambre subsiguiente están afectando incluso al próspero pueblo fenicio. Y no debemos olvidar que tras las narraciones tenemos personas de carne y hueso que sufren penalidades y que enfrentan la muerte. Elías pide agua y comida a esta viuda, versículos 10 al 11, que representa uno de los sectores más vulnerables de la sociedad antigua, junto a huérfanos y también, por cierto, esclavos y minusválidos. El texto nos describe dramáticamente la situación. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. No sé si se puede describir con mayor intensidad el dolor y el sufrimiento de aquella mujer. Está preparando la última comida que les queda, sabiendo que después de esto solo le espera a ella y a su hijo la muerte. Es el resultado de aquella terrible sequía. Hemos dicho que este texto está dominado por la presencia de la palabra de Dios, pero ahora podemos ver cómo esta palabra de Dios nos muestra el reinar de Dios en medio de la vida cotidiana y sus penalidades. En lo cotidiano de la supervivencia de unas personas que ni tan siquiera tienen nombre, que no son nada para el devenir de la historia, pero que son objeto de la acción de la palabra y del reinar de Dios en el mundo. Elías le dice a la viuda: el Señor Dios de Israel ha dicho sí, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Dios, ni Baal, ni Acab, ni el rey de los Sidonios, ni tan siquiera Elías, haga llover sobre la faz de la tierra. El reinar de Dios se muestra así en la vida cotidiana de una viuda fenicia y de su hijo.
allí donde no llegó la acción del rey de los Sidonios, allí donde no llegó la acción de Acab, llega el reinar de Dios. Ese reinar de Dios que también ha llegado la vida de Elías, su provisión, su cuidado, que ha guiado por medio de la dirección de su palabra la vida de Elías. Y Elías ha tenido que aprender a dejarse guiar y proveer por la acción de Dios y no por sus propias acciones o por sus propias palabras. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías, versículos 15 y 16. Por tanto, el reinar de Dios no solo llega a los más desfavorecidos, sino a los más desfavorecidos más allá de Israel. Reinar de Dios no es un reinar exclusivo para un pueblo que se concibe de manera exclusivista, sino un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham para ser de bendición a todas las naciones. Con todo esto, cuando esta palabra de Dios sea encarnada en una persona, Jesús de Nazaret, también mostrará el reinar de Dios en favor de los más vulnerables y desfavorecidos, mostrando así el reinar sabio y justo de Dios. Porque Jesús también asistió a una mujer sirofenicia, en aquella misma región de Tiro y de Sidón, donde Elías y la viuda fueron alimentados y dirigidos por la palabra de Dios. Después se convertirá en escenario del reinar de Dios por medio de la palabra encarnada. Una vez más, el reinar de Dios se hace presente en la vida cotidiana de otra mujer sin nombre que está sufriendo porque su hija está enferma. Pero Dios no está ausente. Está al lado de una familia que sufre y que, por cierto, no pertenece tampoco a la comunidad étnica judía. Ni el rey israelita ni el rey fenicio han sido capaces de proveer agua para su pueblo en este tiempo de sequía. Pero la palabra de Dios y su promesa emergen en medio de las necesidades humanas, mostrando así el reinar de Dios en favor de los más vulnerables. Así Dios se convierte en el verdadero rey de todo el universo. El panorama político actual, tanto nacional como internacional, es desolador. Hoy tenemos muchos presuntos ACAP que con sus acciones de gobierno pretenden sacarnos de esta situación de crisis climática, migratoria y bélica en la que nos encontramos. Pero el resultado de dichas acciones no parece sino empeorar las cosas. La fe se ejercita en las situaciones límite, frente a la muerte. Hay que recordar que el hijo de la viuda fallecerá. Y frente al ser humano que sufre hambre, muerte y enfermedad. Pero la fe es algo más, es mucho más que un paliativo subjetivo, sino que representa la fidelidad y la confianza en a quien prestamos nuestro sentimiento. Ya hemos visto que no se trata de Acab ni del rey de Sidón. No se trata de un partido o de otro partido, de una ideología o de otra ideología. El texto bíblico nos dice, todas están fracasando. No atienden a los más vulnerables, a los más necesitados. No llega allí la acción de gobierno. De igual manera, la fe que confía no está abandonada a sí misma, sino que está sustentada por la acción poderosa del reinar de Dios por medio de su palabra, Jesucristo, Jesús el Rey. Elías y la viuda tuvieron que aprender a confiar en aquella promesa de la palabra acerca del reinar de Dios en sus vidas y en el mundo.
Igualmente, hoy nosotros debemos ejercer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad, no en promesas políticas vacuas, como hemos dicho, no depende de A, de B, de un partido de otro, de una ideología de otra, todas fracasan en llegar a responder a estas situaciones de emergencia en las que estamos viviendo. Solo el reinar sabio y justo de Dios es posible que dé respuesta a esta situación. Ese reinar sabio y justo de Dios que un día inundará el mundo como las aguas colman el mar. Que así sea.